clase 5, creo. Y vamos a llamarle así, análisis de continuidad. ¿Ya? Entonces, primero voy a recordar un poco que la definición, ¿cierto? Que una función es continua bajo ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, f de u de Rn en Rm es continua en un punto de acumulación A, si ocurre lo siguiente. Primero, el límite de x tendiendo al punto A existe, ¿ya? Eso significa que sea que sea un elemento, en este caso, ¿cierto?, de Rm, ¿cierto? Está en Rm. Eso significa que exista, porque también pues, hay límites que se van a un infinito, ¿cierto? Y uno podría decir, bueno, eso es un límite, pero cuando uno se refiere a la existencia, piensa en un universo real o un espacio vectorial real en este caso. Y segundo, bueno, que ese límite no nos dé cualquier cosa, sino que nos dé justamente la imagen del punto A, ¿ya? Bueno, hay una propiedad que no mencioné ayer, la voy a mencionar, que de todas maneras es útil. De todas maneras, esto, igual que las propiedades que vimos ayer, son cosas que vienen directamente del límite, las propiedades que tienen límite. Entonces, si la función, ¿cierto?, va desde u de Rn en Rm, con m mayor que 1, entonces f se puede descomponer en sus partes, ¿cierto?, en sus componentes. Cada f sub j resulta ser una función escalar, perdón, de u de Rn en R. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una función vectorial y aquí una función escalar. Bueno, f es continua en A si y solo si f sub j es continua en A para cada punto A. ¿Ya? Perdón, me equivoqué, lo siento. Para cada J, ya lo siento, estaba pensando justamente lo que voy a decir después. ¿Ya? Para cada J de 1 hasta N. ¿Ya? Perdón, M, ahí sí. Esa es la versión que teníamos, ya habíamos hecho algo parecido con el límite, ya que si uno tiene funciones con varias componentes, uno puede trabajar de forma independiente en las componentes, ¿ya? Como el límite, o sea, como la continuidad define al límite, o sea, al revés, oh, lo siento, muy temprano, como la continuidad está definida a través del límite, ahí sí, mucho mejor. Como la continuidad está definida a través del límite, entonces las propiedades del límite se reflejan en el concepto de la continuidad, ¿ya? Las que vimos ayer, la suma, la multiplicación, la composición, son en realidad propiedades del límite, ¿ya? Y así se ven reflejadas en la continuidad. Ya, eso es. Entonces, un concepto más que quiero agregar, ¿ya? Una definición adicional, diremos que f es continua
en U, o sea, en todo el conjunto, bueno, si F es continua en cada punto A en U, ¿ya? Eso es un concepto más general, ¿ya? Porque entonces estamos hablando arriba, la definición de la continuidad es en un punto, ¿ya? En un punto, es continua en un punto. Y acá es una continuidad más global, ¿ya? Es continua en todo el conjunto, ¿ya? Por supuesto es una condición que se extrae del concepto original, ¿ya? Pero lo importante entonces es que, como destacar esto, es que la continuidad es un concepto local, ¿ya? Yo quiero decirlo así. ¿Qué significan estas palabras? Significa que depende de un punto y de sus vecinos más cercanos, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pasar? Que, por ejemplo, una función está definida en un gran dominio y a lo mejor en esta parte del dominio, aquí en los puntos de acá, la función es continua, ¿ya? Digamos, estos son los posibles A, y aquí es continuidad, y a lo mejor por acá en otros puntos, B, ¿ya? Acá en estos otros puntos a lo mejor no es continua. ¿Ya? Puede pasar, esto puede pasar, ¿ya? Puede pasar. Bueno, una forma de graficar un poco la idea de arriba, ¿ya? Esto entonces no depende del conjunto, depende de la función, claro, pero la función y los puntos donde yo esté moviéndome. Pueden haber lugares donde sí sea continua, pueden haber lugares donde no sea continua, y así, ¿ya? No es algo que venga necesariamente asociado al conjunto. Pero cuando las funciones son continuas en todo un conjunto, entonces son mucho más interesantes, ¿ya? Algunos ejemplos de esto, de las funciones como más regulares, ¿no? Hay funciones regulares, ¿ya? Por ejemplo, los polinomios son funciones continuas en todo su dominio. Su dominio. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, en dos variables, porque un polinomio en varias variables es complicado de expresar, pero en dos variables un polinomio es una cosa como esta, ¿ya? Que depende de un i, un j, aquí tienes potencias xi y j, i elevado a j, ¿ya? Donde i y j son números mayores que 0, menores que algún cierto n, o no, L, no sé, un G mejor, ¿ya? El grado, ¿ya? Hay un cierto grado que contiene eso, son sumas finitas, ¿cierto? Sumas finitas. Entonces, un polinomio es algo así, ¿ya? Con los c y j números reales y las variables x, y, que son las que dependen de ahí, ¿ya? Eso es el caso para n igual a 2. ¿Ya? Una expresión así está compuesta únicamente por sumas, multiplicaciones entre escalares o entre las variables, y eso entonces es continuo, ¿ya? Entonces, f es continua en U, que es todo el plano. En todo el plano es continua esa función, ¿ya? Esas son las funciones como más regulares, ¿cierto? Ahora, composiciones con funciones que sí son continuas también, ¿ya? A ver, pongamos aquí como otro ejemplo, porque también sería bueno mencionar, perdón, entonces aquí había puesto en un solo ejemplo varias, ¿ya? Los polinomios. Entonces voy a poner aquí 2.
las funciones racionales. ¿Ya? Y eso significa fracciones entre polinomios. ¿Ya? O sea que la función es una cosa así, voy a pensar en varias variables nomás. Bueno, un g dividido por h, ¿ya? Entonces, una función así tiene un dominio, digamos, voy a ponerlo así, u. El dominio de una función así es justamente todos los puntos del espacio para los cuales el denominador no se haga cero, ¿ya? Esa es la única condición para que esto esté bien definido. Una función, entonces, división entre dos polinomios, bueno, resulta ser continua, ¿ya? Y eso está basado también en el problema, en la propiedad que vimos ayer, ¿ya? Que decía que las fracciones son continuas en los puntos donde el denominador no se haga cero, ¿ya? Eso es un caso más particular, entre polinomios, ¿ya? Y bueno, son las funciones racionales entre polinomios. Bueno, son continuas en todos los puntos de U, de su dominio, ¿ya? O sea, por ejemplo, más particularmente, si yo tengo una cosa así, digamos x a la cuarta más y al cubo menos x por y, dividido, por ejemplo, ya aquí para que sea algo razonable, entonces y cuadrado menos x, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que, bueno, es una fracción, una función racional, ¿ya? ¿Cuál es el dominio de esa función racional? Entonces, simplemente los pares del plano donde ese denominador no sea cero, ¿ya? O sea que, bueno, equivalentemente, ¿cierto? Donde el x sea distinto de y cuadrado. Es la misma condición. Y esa expresión, ¿ya? Entonces, la curva x igual a y cuadrado es una curva que va así. Es una parábola, ¿ya? Una parábola que se abre, en este caso, horizontalmente, ¿cierto? Entonces, esa es la curva prohibida, ¿ya? Y el resto es el dominio. Entonces, el dominio es lo azul, ¿ya? Esa zona, todo eso es el dominio, ¿ya? Lo que yo puedo decir, entonces, es que la función es continua en todos los puntos del dominio, ¿ya? Y ojo, porque como está definida así la función, entonces preguntarse si la función es continua ahí no tiene sentido, ¿ya? Acá no tiene sentido la continuidad porque está fuera del dominio. Uno solo puede preguntarse dentro del dominio, ¿ya? Entonces puede ser continua acá, bueno, continua, acá también, continua, ¿ya? Porque está garantizado al ser una fracción de dos funciones continuas, ¿ya? El denominador, por supuesto, ahí depende de cómo esté definido, ¿ya? Por supuesto, va a haber un caso más para mencionar, composiciones entre funciones continuas son continuas en todo su dominio. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la función f de x, y, voy a poner aquí un polinomio, ¿ya? Entonces, ya, podemos aprovechar el mismo ejemplo de recién, ¿ya? Vamos a poner ahí y cuadrado menos x, pero eso lo voy a poner en... disculpe, vamos a poner entonces, ya, en el logaritmo. Logaritmo natural de eso, ¿ya? Por ejemplo, esa es una función compuesta, ¿cierto? Ahí hay dos pasos, hay una función h, que es ese
polinomio, ¿ya? Eso, por supuesto, es una función continua, ¿cierto? Continua en R2. Aquí no estoy dividiendo nada, así que tal como está, eso es continuo en todo el plano, pero hay otra función, que es esta, vamos a llamarle g de t, el logaritmo de t, y eso por supuesto es porque tiene una restricción en su dominio. Esa función solo está definida en este intervalo, de 0 a infinito. ¿Ya? El logaritmo es así, una función con restricciones, ¿cierto? Recuerde que el gráfico del logaritmo es algo así. ¿Ya? Bueno, esa es la función compuesta entonces, pero ¿dónde es continua f? Bueno, f es continua donde esto tenga sentido. Entonces, yo no le puedo poner al logaritmo algo que sea negativo. ¿Ven? No puede ser. ¿Ya? Entonces, lo que voy a pedir es que, bueno, el dominio de f, entonces, que es el u, que va a ser entonces los puntos del plano, ¿cierto? Donde esa expresión que está dentro del logaritmo sea positiva. ¿Ya? Y tratemos de entender quién es esa región. ¿Ya? Entonces, ya habíamos hecho antes el dibujo, ¿cierto? De la curva. Esa es la curva x igual a y cuadrado. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo el y cuadrado es más grande que x? ¿Ya? ¿En qué parte del dominio? Entonces, o bien es en la zona de acá, ¿cierto? Los puntos que están allá, o bien en esta zona como interna a la parábola. ¿Y cómo puedo saberlo? Es fácil porque la función, digamos, es una función polinomial, ¿ya? Esa que restringe, y entonces la misma continuidad nos dice dónde es positiva, dónde es negativa. Entonces basta que yo reemplace un punto. Por ejemplo, me voy a parar acá en este punto, en el 1,0, ¿ya? En este caso, el x y el y, ¿qué relación cumplen? Bueno, el x es más grande que y cuadrado, ¿ya? Entonces, en esta zona que está acá, yo puedo decir que se cumple esta condición, que el x sea más grande que y cuadrado. Pero a mí me interesaba la otra zona. Bueno, la otra zona entonces es el resto, ¿ya? También puedo reemplazar un punto, ¿ah? Por ejemplo ese, ¿ya? Y ahí sí, ¿ah? O también, por ejemplo ese, ¿ya? Porque como es negativo, también se cumple. Cualquiera lo cumple, ¿ya? Uno reemplaza y ve que la condición se cumple acá, que es que el y cuadrado sea más grande que el x, ¿ya? Así que el dominio es la zona azul. ¿Ya? El dominio es la zona azul y esto es lo que está fuera del dominio. ¿Ya? Lo verde y lo rojo no corresponden al dominio. Bueno, entonces, por supuesto ya esto es un análisis de dominio nomás, pero de todas maneras es parte de lo que uno podría decir respecto a las continuidades de esta función. ¿Ya? Como es una compuesta, pero una parte de la composición tiene restricciones, entonces yo tengo que garantizar que esa función sea continua en todo su dominio, ¿ya? Entonces f es continua en U, ¿ya? Entonces es como la parte, yo diría, más simple de la continuidad, ¿ya? Cuando las funciones son composiciones o bien operaciones algebraicas, bueno, uno tiene que ver que las cosas de alguna manera calcen bien, ¿ya? Entonces, a ver, y podríamos hacer aquí un ejemplo más, ¿ya? Solo para que repasemos también estos casos vectoriales que también podrían complicar, ¿ya? Se iban el 3, 4. Y voy a tomar un ejemplo así más o menos directo para que sea más fácil de ver, ¿ya? Entonces voy a poner que si f de x, y, voy a hacer un comentario antes para que sea más claro, ¿ya? Entonces, bueno, está hecho arriba en realidad, ¿ya? Ya. Si f fuera una función vectorial, ¿cierto?
Perdón, nada que ver el 1 ahí, lo siento, es ahí. Y ¿ya? Y cada f sub j es continua en un dominio u sub j, ¿ya? Todo esto dentro de Rn. Digamos que los dominios son en principio independientes, ¿ya? Cada una de ellas tiene su propio dominio donde es continua, ¿ya? Entonces, f es continua en u, que va a ser la intersección, ¿ya? De todas esas regiones. ¿Ya? Esa sería entonces la forma de enfrentar un problema con funciones vectoriales. ¿Ya? Un dato, que estas intersecciones, cuando son muchos términos, también se pueden anotar así. ¿Ya? Esto por si acaso lo ven ahí en algún libro. Eso, una intersección representa lo mismo, una intersección de varios conjuntos. ¿Ya? Entonces, particularmente, ¿ya? Voy a tomar acá, por ejemplo, esta función, f de x, y va a ser, y aquí un poco repetitivo el profesor, pero para que se entienda bien, ¿ya? Voy a poner ese logaritmo, ¿ya? Y le voy a agregar acá otra cosa, no sé, como esto podría ser, ¿ya? 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Un ejemplo así. Entonces, esta es la F1, esta es la F2. Ya sabemos que F1, ya lo habíamos visto, ¿cierto? F1 es continua en U, que es los puntos donde el y cuadrado es más grande que x, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto, pero el F2 es continua perdón, este es el U1, ¿cierto? Y este es el U2, esta es continua en los puntos, y por supuesto ahí vemos las restricciones de la expresión, ¿ya? Esa expresión está dentro de una raíz cuadrada, así que tiene que ser positiva. No puede ser 0 porque está en el denominador, ¿ya? Entonces necesitamos que x cuadrado más y cuadrado sea más chico que 1, ¿ya? Eso necesito para que esa región esté bien definida, ¿ya? Ese sería el U2. Entonces voy a hacer un dibujo, ya sabemos cuál era el U1, pero el U2, entonces, que sería, a ver, con morado mejor, el U2 es un disco, ¿cierto? Lo que está dentro de una circunferencia de radio 1. Entonces voy a hacer aquí el dibujo, y entonces lo que está dentro justamente corresponde al U2. Y por otro lado, teníamos que esta parábola, ¿cierto? Determinaba ¿cómo era? X igual a y cuadrado, determinaba la frontera del conjunto donde la primera función era continua, ¿ya? O sea, esto que está acá, todo eso, incluyendo partes del disco, ¿cierto? Entonces, ese sería el U2. Perdón, el U1, lo siento, el U1, ¿ya? Y entonces f es continua, f que está dada por las dos funciones, ¿cierto? Y cuadrado menos x, 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces es continua en U, que es la intersección de los dos conjuntos. Gráficamente, ¿cierto? Se vería algo así. Entonces, lo que está dentro de la zona azul y también dentro del conjunto U2, ¿ya? Entonces sería esa parte, ¿ya? Esa zona morada
sacándole este trozo que está en el lado derecho de la parábola, ¿cierto? Esa zona morada es la que corresponde al conjunto U, la intersección, ¿ya? La intersección visualmente, bueno, visualmente es lo que está en ambas regiones simultáneamente, ¿cierto? Y es descrito de forma un poco más clara, ¿cierto? Entonces simplemente uno puede decir es el conjunto de puntos que satisfacen un sistema de inecuaciones, ¿ya? El sistema es que el y sea mayor, perdón, y cuadrado mayor que x, y el otro era que x cuadrado más y cuadrado sea menor que 1, ¿ya? Es la descripción de este conjunto. Voy a borrar ese porque queda muy feo ahí, ¿ya? Pero en la notación se puede dar así nomás, ¿ya? Se tiene que cumplir eso. Otra forma de anotar el conjunto U es simplemente describir ese sistema, ¿ya? Es un sistema de inecuaciones, ¿ya? Ese entonces representa la región que está ahí. Y así, ¿ya? Entonces estos serían los análisis como más directos, ¿ya? Cuando las funciones son relativamente regulares, tienen composiciones, multiplicaciones, divisiones, y uno basándose en los teoremas anteriores puede decir dónde son continuas las funciones. Ya, sigo. Entonces, ¿dónde uno sufre más con este problema de la continuidad global? ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí como casos más complejos, ¿cierto? Funciones definidas por partes, ¿ya? Por partes, ¿ya? Le vamos a llamar así, no, no en todos los libros le llaman así, en realidad yo no lo he visto, no he visto que lo llamen así, pero es para que nos entendamos, ¿ya? Funciones definidas por partes, ¿ya? Y me refiero entonces a este tipo de cosas como que la función valga algo, si X está en un cierto sector U1, F2, si X está en un cierto sector U2, etcétera, ¿ya? Podrían ser varias condiciones, pongamos ahí una última como un FM, no, M no, ya voy a cambiarle la letra porque no es lo mismo que arriba, ¿ya? No son las componentes, sino que son las partes del conjunto. A ver, sí, disculpe, solo por un asunto psicológico nomás, ¿cierto? No quiero que nos podamos confundir después con la otra parte, digamos, lo que hicimos antes, las componentes, ¿ya? Entonces voy a hacerlo acá mejor, ¿ya? Vamos a ponerle G, ¿ya? La función G, entonces se divide en algunas partes. G1, si X está en un cierto U1, G2, si X está en un cierto U2, y así hasta una cierta condición, que pueden ser muchas o pueden ser pocas, no sé cuántas, L, pongamos que son L condiciones, si X está en UL, ¿ya? En este caso, para una función así, el dominio de G es este U, que sería la unión, ¿ya? La unión de esos pedazos, perdón, ahí esto es una unión de pedacitos, eso se representa también así, J de 1 hasta L de U sub J, ¿ya? La unión. Cuando uno define entonces una función por pedacitos, ¿ya? Vamos a algunos ejemplos así, primero simples y después los vamos complicando, ¿ya? Por ejemplo, una función definida así, ¿ya? Voy a decir que la función entonces es igual a... a ver, ¿qué puede ser? Ya, seno de x cuadrado más y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado, cuando, cuando x, ya voy a decirlo así, cuando x sea mayor que 0,
¿ya? Por ejemplo, y hasta mayor o igual, aguanta, mayor o igual, no, mayor que 0, ¿ya? Que valga 1 si x, y, si x es igual a y y es igual a 0, ¿ya? Y que valga, no sé, ¿qué puede ser? Bueno, una cosa así, raíz de x cuadrado a ver, déjenme pensar ahí para que quede bien esto. Ya, 1 más x cuadrado. A la que estaba antes estaba mejor, ya. Disculpe, a ver, estoy pensando, inventando nomás, pero da lo mismo en realidad, pero es para que quede... Ah, ese está, no está bien definido. Ya. Le voy a sacar la raíz nomás para que sea más fácil, ¿ya? Bueno, eso es para los x negativos. Acabo de inventar una función, ¿ya? Como la inventé, tirando ideas nomás, siempre que todo esté bien definido, por supuesto. Note que este es un polinomio, allá es una función racional, no, es una fracción, porque la de arriba no es un polinomio, pero es una composición, ¿cierto? Y esto es una constante, así que es una función bien definida, ¿ya? En este caso, y solo para ser consecuente con la descripción que di arriba, voy a llamarle g, ¿ya? Entonces la función se divide en 3 partes, hay una g1, que sería esa fracción, seno de x cuadrado más y cuadrado, partido por x cuadrado más y cuadrado, definida para los x mayores que 0, ¿ya? Entonces, esa condición la vamos a denotar así, el u1, bueno, son los x, y, tales que x sea mayor que 0, ¿ya? La función g2 es una constante y está definida en este dominio donde los x son iguales a 0, ¿cierto? Y finalmente g3 es una función que está definida para los x negativos, ¿ya? O sea, hemos dividido el plano en 3 partes. Hay una zona azul, ¿ya? Que sería el U1. Hay una zona roja aquí, que es el U2. Y una zona morada, el U3, ¿ya? Así lo dividimos el problema, ¿ya? Y entonces, por supuesto, el dominio de U, o sea, el dominio de la función g, es ese U que se compone como la unión de los 3 conjuntos, ¿ya? En este caso, ¿ya? Porque es un ejemplo nomás, pero en este caso podría ser distinto en otra situación, pero en este caso con los 3 trozos, el lado azul, el lado morado y esa línea roja, uno forma todo el plano, ¿cierto? Queda completo el plano ahí sin ningún problema, ¿ya? ¿Profe? Dígame. U2 no es también el eje X. U2. No, porque solo dice que el X sea 0, ¿cierto? Entonces, el eje X son los puntos de la forma A, 0. En ese caso, el I vale 0. ¿Sí? Entonces, no cumplen la misma condición. Eso es lo que sale arriba. Perdón. Lo siento. Ya, sí, la voy a cambiar entonces, no me acordé. Ya, estaba pensando en esto, ya como dividí así, sí, voy a dejarlo así nomás, ya, con el x igual a 0. Ya. Sí, tenía razón, solo que yo
escribí eso, pero después pensé en esto otro, ya, lo siento. Muy volado su profesor, lo siento. Ya, gracias por la observación. Lo vamos a dejar así como está, así mejor, ya. Va a ser más simple. Gracias. Bueno, entonces eso es el dominio, ya, y entonces yo voy a hacer un análisis de continuidad. De continuidad. ¿Ya? Entonces, por supuesto, yo puedo decir, bueno, G1 es continua en U1, ¿ya? Porque la función G1 es una fracción que no se indefine en esa zona, ¿ya? Porque si yo divido por x cuadrado más si cuadrado, eso nunca va a ser 0, ya que el x es positivo, ¿ya? Así que G1 es continua en U1, ¿ya? Digamos, ya que es una fracción bien definida entre funciones continuas. ¿Ya? Bueno, análogamente, G3 es continua en U3, ¿cierto? En U3, en ese caso G3 es un polinomio. Así que, en principio, en estas dos zonas, la zona azul y la zona morada, tenemos la continuidad garantizada, ¿ya? Entonces, hasta aquí, por lo tanto, G también es continua. También es continua en en la unión de los dos, ¿ya? En U1, unión U2, U3, ¿ya? En esa zona la función es continua, ¿ya? Ya sabemos que el concepto es local, ¿ya? Entonces, como yo estoy parado, por ejemplo, en esta zona, cualquier punto donde yo me pare va a tener una vecindad donde la continuidad esté garantizada por los argumentos que di, ¿ya? Por los teoremas que tenemos, ¿ya? Entonces, eso está bien aquí, ¿ya? Porque es un abierto, un conjunto abierto. Lo mismo pasa con los puntos que están en esta zona de acá, ¿ya? Yo me paro aquí, ¿cierto? Y veo una vecindad donde todo está restringido a un polinomio, y por lo tanto la función se ve continua, localmente se ve continua. El problema es acá, donde es un conjunto que no es abierto, ¿cierto? Y entonces ahí, cuando yo me paro en un punto acá, yo no solo veo mis vecinos en la misma línea, sino que veo vecinos que viven en la zona morada. Ya, voy a cambiar ahí los colores porque queda muy feo, entonces negro. Ya, no solo veo estos vecinos, sino que veo vecinos, algunos en la zona morada y otros vecinos en la zona azul. Entonces ahí es donde uno entra en duda, ¿cierto? No es suficiente el argumento que tenemos arriba, no porque el lado derecho sea continuo y el lado izquierdo también sea continuo, el resultado va a ser continuo, porque ahí al pegarlo podría perderse la continuidad, ¿ya? Entonces voy a decir acá que en U2 no está garantizada la continuidad. Y bueno, quiero decir que esto, bueno, a lo mejor para usted ya es algo claro, no sé, pero sí, como estadísticamente siempre ha sido un problema entender ese concepto, incluso en cálculo 1, digamos, ¿ya? Porque el tema es que acá uno, bueno, ve partes de la función. Si lo mira mecánicamente, bueno, es una función que es continua, la fracción, ya lo dijimos, ¿cierto? El polinomio acá abajo, y aquí uno dice, bueno, esto es una constante. Entonces, si es una constante, esto es continuo perfectamente, ¿cierto? Pero el problema es que yo solo estoy mirando una parte del dominio, no estoy mirando todo el dominio. Y cuando miro el resto de los puntos, estoy obligado a trabajar con esa función y también a trabajar con esa función.
¿ya? Entonces, aquí el tema es algo que hay que analizar de forma más particular, ¿ya? Entonces, en U2 debemos analizar la continuidad de forma más detallada, ¿ya? ¿Ya? Y eso básicamente significa por definición. ¿Qué significa por definición? Bueno, ir a ver estos límites, ¿cierto? La definición de la continuidad no es así como la estamos trabajando acá. Esto es un polinomio, entonces continuo. No, eso son teoremas, pero la definición es esta, ¿ya? Entonces bueno, vamos a ponernos en dos casos, ¿ya? Caso 1, si x es igual a y igual a 0, ¿ya? Aquí está el que había puesto antes, que ya, lo que pasa es que yo voy pensando los ejemplos y voy más o menos visualizando lo que quiero hacer, ¿ya? Entonces, ese es un caso, ¿ya? El caso 1, si estoy pensando entonces que en realidad el punto A es el 0,0, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, si yo me quiero acercar al 0,0, ahí está el 0,0, entonces yo me puedo acercar moviéndome por la zona U2, ¿ya? Me puedo acercar moviéndome por la zona U1, este era el U1, el rojo es el U2, y también me puedo acercar moviéndome por la zona U3, ¿cierto? Esa es la situación, porque el punto tiene vecinos en las tres zonas, ¿ya? Bueno, por supuesto, si usted toma un punto, x, y, en la zona U2, entonces f de x, y vale 1, porque eso es lo que dice la definición, ¿ya? Que la función vale 1 en esos puntos, de la zona U2. Entonces, bueno, ahí se ve constante, ¿ya? Es constante. Es constante, pero en U2. Solo en la línea roja es constante, ¿ya? Lo importante es que de todas maneras, cuando yo me acerque con ese tipo de puntos al 0,0, ¿ya? Voy a poner ahí abajo, marcar que estoy en U2, ¿ya? Entonces, cuando yo haga ese límite, en realidad voy a calcular el límite de una función constante, ¿ya? Y eso vale 1. Eso vale 1, ¿ya? Ya, esa es la primera parte, pero la función se compone de otras ramas, ¿ya? Entonces voy a poner aquí como segunda parte, ¿qué pasa si yo me acerco con un x, y en la zona U1, ¿ya? O sea, con x positivo. En ese caso la función, perdón, usé la f, era g, ¿cierto? Era g, lo siento, para que quede bien escrito ahí, después lo pueda ver y no se confunda, ¿cierto? Entonces, cambiémoslo, ¿ya? Entonces, en ese caso, la función g es esta fracción, y bueno, yo puedo calcular ese límite, ¿cierto? El límite de x, y tendiendo a 0,0 desde la zona U1, ¿ya? Para esta función, entonces es este límite que, bueno, ya hemos calculado en otros ejemplos, pero de todas maneras recuerde que basta que tome una sustitución, ¿ya? Y ese límite se convierte entonces en el límite de U tendiendo a 0, de seno de U partido por U, ¿ya? Más precisamente el límite lateral derecho, pero da lo mismo, ¿eh? El límite da igual, ¿ya? Y ese límite vale 1, ¿ya? Así que hasta aquí parece que todo anda bien, ¿ya? Por una rama, la función da 1, por otra rama también da 1, veamos qué pasa entonces con los dos, los otros puntos, los que faltan, ¿ya? Los otros vecinos. Entonces, ¿qué iba a decir? Por U3, ¿cierto? Si x, y
está en U3, en tal caso la función g es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y ahí también es fácil porque es un polinomio, entonces se resuelve evaluando. Cuando yo me acerque al punto 0,0, desde U3, yo voy a ir entonces trabajando con esa función. Y ese límite se calcula reemplazando, porque es un polinomio, ¿ya? Entonces ese límite es 1 menos 0 al cuadrado, menos 0 al cuadrado, y eso vale 1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que nos acercamos por las tres zonas a ese punto, y el resultado siempre nos dio el mismo, ¿ya? Así que puedo concluir que el límite de x, y tendiendo a 0,0 de g, ¿ya? Independiente de la zona, siempre da 1. O sea que existe. ¿Ya? Vean, ahí hemos solo resuelto esa parte de la definición, la existencia. Pero ahora, por otro lado, como 0,0 está en la zona U2, entonces la función en ese punto también vale 1. ¿Ya? Así que se cumple la condición. No solo existe, sino que además el límite coincide con la imagen del punto. O sea, el límite de x, y tendiendo a 0,0 es igual a g de 0,0. ¿Ya? Y por lo tanto, g es continua en 0,0. ¿Ya? Así que hasta aquí lo que hemos visto es que la función es continua en la zona azul, es continua en la zona roja, perdón, roja, no, la zona morada, y en este punto, ¿ya? Pero hay otros puntos. Los otros puntos de la zona roja no los hemos analizado, tenemos que analizarlos también, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver, no sé si van enumerando. Caso 1. Ah, ya, caso 2. ¿Cuál es el caso 2? X es 0, pero y es distinto de 0. ¿Ya? Por supuesto, se divide en dos subcasos. Podría ser que estemos acá arriba para un y positivo, ¿cierto? O podría ser que estemos acá abajo para un y negativo. Pero para efectos del problema mismo, no es importante, ¿ya? Porque aquí no se distingue entre los positivos y negativos, sino que se distingue entre lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, nomás, ¿ya? Así que vamos a trabajarlo así genéricamente nomás, ¿ya? Entonces vamos a pensar ahí que, bueno, vamos a ocupar esta notación, ¿ya? Entonces sea A el punto 0,b le vamos a llamar, ¿ya? Solo para no confundirnos con la i de la variable, ¿ya? Como b distinto de 0. Ese punto está en la recta, ¿cierto? Entonces, digamos, A pertenece a U2. Y me voy a acercar a ese punto, ¿ya? Entonces, si x, y es un punto de... lo voy a decir más claramente, ¿ya? Entonces, primero, el límite de x, y tendiendo a 0,b de la función g acercándome por U2, ¿ya? Es lo mismo, y voy a repetir un poco lo que hice con el 0, ¿cierto? Es lo mismo que tomar la función 1, ¿ya? Y por supuesto, como es constante, eso vale 1, ¿ya? Lo que hice ahí, en ese cálculo, fue pararme en este punto, ¿cierto? Pensemos que está ahí en la zona de arriba, da lo mismo, ¿ya? Es el 0,b, y me acerqué a él moviéndome por la línea roja, ¿ya? Que eso significa cuando le pongo el U2 ahí. Estas notaciones son más o menos provisorias, nomás no son tan estándar, pero bueno, la matemática, a pesar de que se crea lo contrario,
es bien flexible en ese tipo de cosas. ¿Ya? Uno puede expresar ideas usando estas notaciones y se entiende. Ya. Bueno, ¿qué pasa con los otros compadres? Porque entonces si yo tomo el límite de x, y tendiendo a 0, b por la zona U1, ¿ya? O sea, si yo me acerco a ese punto, me voy acercando por acá, ¿ya? Por las distintas formas que yo tengo para acercarme a ese punto, entonces lo que yo voy a hacer es calcular este límite de seno de x cuadrado más y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Y ya, pues, aplico el límite. Y en este caso, ¿cómo se aplica el límite? Como el b, ¿cierto? El b, no olvides, es distinto de 0. Entonces, cuando yo reemplazo aquí, el denominador no se hace 0. No es como el 0,0. Si yo me acerco al 0,0, me queda esa división de 0 partido por 0. Pero aquí no. Aquí reemplazo nomás, ¿ya? Me queda entonces seno de b cuadrado partido por b cuadrado. Ese es el límite. Así queda expresado. Depende de b, ¿cierto? Depende de b, ¿ya? Entonces, por supuesto, como el otro valor nos dio 1, yo tengo que poner algunas restricciones aquí, ¿ya? Entonces voy a poner ahí, necesitamos que seno de b cuadrado partido por b cuadrado sea igual a 1, ¿ya? Eso es para que sea continua la función, obviamente, ¿ya? Y eso implica, por supuesto, que el seno de b cuadrado sea igual a b cuadrado, ¿ya? Y esa ecuación ya tiene alguna restricción, ¿ya? Y aquí, ojo, ponga atención porque aquí ya me estoy yendo en un análisis más completo. Pero es así como uno toma todo lo que ha aprendido en todos los cursos anteriores y lo pone en práctica, ¿ya? Usando todos los criterios que sabe. Esa ecuación solo tiene solución si el b cuadrado es pequeño, ¿ya? Porque no olvide, el recorrido de la función seno es el intervalo de menos 1 a 1. Entonces, si esta ecuación me dijera que seno de b cuadrado, o de 7 al cuadrado sea igual a 7 al cuadrado, para mí esa ecuación no tiene solución, ¿ya? Entonces, eso implica, ¿cierto?, que b cuadrado tiene que estar en el intervalo de menos 1 a 1, ¿ya? Y entonces, para el resto, ya no va a haber solución, ¿ya? Tiene que estar ahí, ¿ya? Y en tal caso, llegamos, ¿qué podemos decir de esa ecuación? No mucho, ¿ya? Seno de b cuadrado es igual al mismo b cuadrado. Sí, eso es una ecuación que se puede analizar así, ¿ya? Voy a usar un cambio de variable, ¿ya? U va a ser el b cuadrado, ¿ya? Se va a ver más claro así. U es b cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy mirando la ecuación seno de U que sea igual a U, entonces yo estoy buscando intersecciones, aquí vamos a pensar que esta es la variable U, entre la recta, ya, pongámosle a esto Z, ya no sé, estoy usando dos variables, o otra, V. Dos variables para representar el problema nomás, ¿ya? Entonces en este plano, V, la recta V igual a U, y la recta, y la curva V igual a seno de U. ¿Ya? Y si miramos ese gráfico nomás, ya vemos cuál es la solución. No hay posibilidades de que el seno de U sea igual a U, excepto en este punto, ¿ya? Entonces, eso dice que el U y el B tienen que ser iguales a 0, ¿ya? Esa es la única posibilidad, es estar ahí en ese punto, ¿ya? Entonces, voy a decirlo así, en tal caso, eso implica que B vale 0.
¿ya? Y eso es una contradicción, porque B era distinto de 0. ¿Ya? Así que lo que hemos concluido es que este límite, bueno, existe ese límite, pero no coincide con 1, que es el que obteníamos por el otro tramo, ¿ya? Entonces voy a anotar eso de nuevo para que se entienda bien aquí. Por lo tanto, el límite de x, y acercándome a 0,0 desde U2 era, el U2 es la zona roja, entonces valía 1. 0,b creo. 0,b, correcto, gracias. 0,b. Entonces, si yo me acercaba por U2, me daba 1. Si yo me acercaba por U1, entonces me quedaba este número. Y ese número, por el análisis que acabo de hacer acá arriba, ese número no puede ser 1, ¿ya? Porque aquí vimos, la necesidad era que fuera 1, hicimos todo un estudio de esto y vimos que la única posibilidad es que el B sea 0, pero eso es contradictorio con nuestra condición inicial, de que el B no puede ser 0, ¿ya? Porque lo estamos tomando ahí en esa zona. Entonces, claro, aquí me dice, claro, me da un límite, hay un límite, ese número existe, está bien definido, es una fracción de dos números que están bien definidos, pero lo que averiguamos es que nunca va a ser igual a 1, ¿ya? Y por lo tanto, el límite de x, y acercándome a 0, b globalmente, ya no restringido a una zona, no existe, ¿ya? Por lo tanto, G no es continua en 0, b, ¿ya? Eso es, ¿ya? Entonces ahí hicimos un análisis completo. A ver, voy a achicarme un poquito aquí, disculpe, pero para que quede bien cerrado esto, y quería hacer un último comentario, pero se me acabaron las páginas, ¿ya? Entonces voy a escribirlo para que quepa, ¿ya? Escribo de nuevo, más chiquitito ahí. Ya, entonces eso me daba 1, pero el límite de x, y tendiendo a 0, b por U1 me quedaba este número, que es distinto de 1, por lo tanto, el límite de x, y no existe. No pueden dar dos cosas distintas, y por lo tanto, G no es continua en 0, b. La última conclusión es la siguiente, porque hacemos un resumen de todo lo que hicimos, de todo lo que vimos, ¿ya? Entonces partimos del problema examinando las zonas buenas, ¿ya? La zona U1, entonces aquí lo hicimos, la zona U1 es una fracción bien definida, así que la función es continua. Entonces en la zona azul la función es continua. En la zona morada también es continua, ¿ya? Hasta ahí va todo bien. En la zona roja hay un punto donde sí es continua, que es en el 0,0, ¿ya? Eso lo pusimos por ahí, ¿cierto? Acá, entonces, G sí es continua en 0,0, y el último análisis que hicimos, para puntos de la zona roja distintos del 0,0, la conclusión fue que la función no era continua, ¿ya? No resulta continua. Por lo tanto, la conclusión final es que G es continua en, bueno, U1 unión con U3 unido con el punto 0,0, ¿ya? Ahí es continua la función. Ahí es como yo digo donde sí funcionó y descarto donde no funcionó, ¿ya? Entonces en toda la zona U1, en la zona U3 y también en el punto 0,0, ¿ya? Bien, eso sería. No sé si tienen alguna duda, pregunten ahí cómo se entendió un poco la idea o no.
Es parecido a lo que uno hace en el problema de cálculo de una variable, ¿ya? Este tipo de problemas seguramente ya los vieron, que hay que acercarse con límites laterales, qué sé yo, pero en general aquí es más difícil, ¿no? Porque hay más formas de acercarse, las regiones pueden ser más complicadas y hay que recurrir a análisis a lo mejor más avanzados. ¿Ven? Aquí yo tuve que hacer ese análisis para saber que esa ecuación era imposible. O sea, la única posibilidad era que fuera cero y no bastó con un argumento mecánico de la trigonometría, ¿ya? Aquí hay que hacer análisis, hay que pensar ahí cómo yo puedo descartar o analizar mejor eso, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, usé el argumento de que el seno está restringido, ¿ya? Así, entonces, ese es el tipo de pensamiento que hay que desarrollar en un curso como este, ¿ya? Un análisis donde uno pone todo en juego. Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Aquí hay chat. A ver. Todo claro. Ah, ya, qué bueno, Feña. Ya, bueno, vamos a dejar hasta acá entonces, ¿ok? Ya vimos algo importante hoy. Ahí les dejo para que lo procesen. Próxima clase vamos a empezar ya con el tema de las derivadas, ¿ya? Derivadas parciales, la matriz derivada, todo eso. Ok, bueno, dejamos hasta acá, que estén bien. Nos vemos el jueves. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, gracias.